Hoy es un mundo en desorden, sin reglas, y lo dijo el propio jefe de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller. Dijo, el derecho internacional ya no sirve. Para mí la noticia escabrosa de la semana fue el Pentágono, Donald Trump y su ministro de Guerra castigándole a Anthropic porque Anthropic se niega a liberar su tecnología para que se hagan drones autónomos y se niega a facilitar la vigilancia doméstica, como ellos le llaman, ¿verdad? Donald Trump es un protagonista de este tiempo. Él marca la agenda internacional. Económicamente hablando o geopolíticamente hablando, ¿qué le conviene a Paraguay hoy? Milei será muy amigo de Trump, pero sí, las mayores inversiones de China en Sudamérica en litio están en Argentina. Toda crisis genera siempre una ventana de oportunidades. El Paraguay es un gran productor de alimentos. ¿Seremos competitivos para aprovechar las oportunidades que se nos vayan a presentar? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta del Grupo Ñandutí de cada miércoles para hablar acerca de temas económicos, financieros, también políticos y hoy muy particularmente temas internacionales. Gracias por la compañía y voy a saludar cordialmente al abuelito de Inteligencia Financiera. Felicidades, René. Ya ¿Cómo me estaba estás? diciendo bien. Ya me estaba diciendo Ya bien, estaba no, empezando. No, Felicidades, gracias. René. Bueno, Gracias, hoy es el cumpleaños de, bueno, no el cumpleaños, el nacimiento y a partir de ahora el cumpleaños de tu primer De nieto. Gastón Ruiz Díaz Armele. Un gran saludo para mi hijo Gonzalo, para mi nuera Nado. Estamos súper contentos y salió todo bien. Lindo mi taíchera, lo que es cuando tenés buen abuelo Arnold. No, déjate. Pucha, No, buenas noches, René, Claudia, Buenas y noches. felicidades, René. Gracias. El nieto creo que es de ambas familias luego, No, ¿verdad? Sería el o no. mío es para mí primero y para César y su señora el tercero, pero el primero varón. El primero, Ah. Aaron. Sí. El Y continúa, primer vi que posteó, René es muy fanático de Star Wars. Ajá. Y vi que continúa la saga, dice, con la avenida de Gastón. Importante eso. Gastón, qué lindo nombre. Y al ser el primer nieto dentro de una familia, híjole, Mi señora está enloquecida y Y vos también. posteo. Y vos no estás Qué abuela enloquecido. linda que va a tener eso, mi taíto. Hay un abuelo lindo también, Estamos René. contentos. Gracias. Y desde ahora ya le vas a enseñar a ser inteligente en la parte financiera. Sí, todo cine, todo completo. Vamos a tener la bola de cerebro limpia, cine, inteligencia financiera. Te va a Tratar que no compre Bitcoin. Todo completo. ¿Tú Vamos a no hacer. festejas lo grande sus 15 años? también. Ah, Sí. nomás, Está ya bien. sé, Ah, que cancelar. Pero bueno, felicidades para toda la familia de René realmente, así que Gracias. te acompañamos en esta nueva etapa y ya vas a empezar a pedirle consejo también a Arnold porque está con el tema Bebecito, ¿verdad? más actual de bebecitos. Yo ya estoy en una etapa de 3 años. Yo ya mi conflicto ahora en la escuela, en la escuelita, Y, en el prejardín. y vamos a tener temas en común porque tenemos acá en la mesa una mamá helicóptero, en casa tengo abuela helicóptero, ¿viste? Yo soy más liberal, yo soy más Hay raro. muchos temas para hablar, me parece, ¿verdad? Vamos a entrar seguramente en perrito y esas cosas. No, También. perrito, ¿verdad? Empiezo todo de vuelta, Shera. Sí, bueno, felicidades René. Gracias, Claudia. Y ahora hoy vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente, pero antes de ir al tema internacional que hoy nos ocupa, queremos reflexionar un poco algunos asuntos, ¿verdad?, a nivel local y sigue generando comentarios lo que ocurrió el fin de semana con respecto a esta fiesta que se hizo en Concepción, una fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora. Mucho ya hablamos, criticamos también, por supuesto, en Franja Roja, pero hoy quería saber qué opinan ustedes. Lo primero es despersonalizar. Este es un tema que yo siempre hablo en mis charlas, ¿verdad? Nosotros a veces nos dimensionamos y yo hice un cálculo, ¿verdad? Vamos a hacer un cálculo así alegre. Bueno, Independientemente que parecía medio, no sé, el gusto y eso, no vamos a Claro. opinar, ¿verdad? Pero vamos a decir que en esa fiesta se gastaron $100,000 o en una fiesta parecida, ¿verdad? Vos sabés, Claudia, que a una joven o a un joven de 15 años vos le pones $100,000 en una cuenta de inversiones y dejas que eso crezca a una tasa de 10, que no es una tasa, una mezcla de activos, vos podés llegar a 10, ¿verdad? O sea que a los 60 años esos son $7 millones. Y si pones a 6, cuando llegue a los 60 años va a tener casi $2 millones. Entonces nosotros, un tema que siempre hablamos es, tenés que medir el impacto a futuro de un interés compuesto de la plata que vos estás gastando. El famoso cálculo que yo hago, el teléfono de $1,000 que vos pudieras invertir eso en una buena inversión, va a valer $50 o $100,000 a futuro, ¿verdad? Entonces,
siempre estamos hablando de jubilación, de ahorro, de inversión y qué interesante sería que la gente haga ese cálculo y saque el cálculo de cuánto le cuesta a futuro, ¿verdad? Y la libertad financiera que uno le puede estar Dando a su heredando hijo, a sí. su hijo o a su nieto en este caso. En la ¿verdad? corta edad incluso, ¿verdad? Sí. Esa red de seguridad que efectivamente te da la opción de pensar e ir mucho más allá de lo que uno podría, ¿verdad? Entonces, yo coincido plenamente con René, pero a mí me toca de un poco el lado también de... Yo soy del norte y el norte es hoy una de las zonas más carenciadas, más pobres del país, ¿verdad? Sí. Y uno ve este tipo de despilfarro, por llamarlo así, por más de que tenga la capacidad de Sí. hacerlo, independiente de eso, hay cuestiones sociales que no se miden, y más cuando uno está expuesto. Ahora, capaz un empresario del sector privado, y bueno, vas a poner así, pucha, gastó mucha plata, pero una de plata de él. Pero se ganó Ahora, su plata. se ganó su plata. Ahora, cuando vos estás en un cargo público, independientemente de si hagas bien o mal las cosas, vas a estar en ese escrutinio mucho más profundo y a detalle. Y que toca de vuelta. O sea, Concepción es uno de los departamentos que hoy en día perfila como uno de los que mejor posiblemente va a tener un Producto Interno Bruto por todas las inversiones que vienen, pero es uno de los más pobres del país actualmente. Y eso obviamente vos mirás este tipo de cuestiones y no, Yo, no creo- encaja. yo creo que dentro del nosotros sector. tenemos tanta crisis encaja. moral y ética como país, como Es sociedad, terrible. que a mí me impresiona que una figura, un político elegido, no piense que se ve mal Sí. ante sus votantes, que vos lleves una vida tan por encima Sí. de la gente, ¿verdad? Yo creo que eso también, que es lo que en términos éticos, ¿verdad? Sí. Siempre decimos que nosotros nos consideramos líderes de todo nuestro rubro, ¿verdad? Y qué importante que es como líder que vos des el ejemplo, ¿verdad? A nosotros nos pasa en el sector privado, Claudia, no te creas que es el público, no, vos tenés que tratar para que se ejerza tu liderazgo con autoridad. Vos tenés que predicar con el ejemplo Así en todo, es. ¿verdad? Yo hice la crítica que voy a hacer ahora, lo hice en Franja Roja y me cuestionaron un poco, pero yo sostengo, a mí esto, aparte de que me parece de recontra mal gusto, porque es de mal gusto, no hay ni siquiera, no fue fina la fiesta, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Segundo, a mí me parece inmoral y no solamente va por el cargo público que ella tiene, porque una persona, por más de que tenga recursos, me parece inmoral tanta ostentación y tanta vulgaridad. Entonces, yo como madre, como padres, ¿verdad? Aquí en la mesa, ¿qué es lo que vos le querés enseñar a tu hijo o a tu hija? Y a mí en esta vida me parece demasiado importante la mesura, el equilibrio, la humildad también. Total. Claro que sí, vamos a festejar la vida. Podemos cuestionar si a los 15 años cómo está el desarrollo de una mujer. A mí me gustaría más que se festeje los 18 años, que en teoría sos mayor de edad, ponerle, ¿verdad? Y tenés un desafío muy importante que es formarte en la parte universitaria. Pero 15 años se festeja, está bien. Pero regálale una experiencia a tu hijo. Háblale del futuro. Esto te voy a dar para tu futuro. Vamos a pensar, no sé, ¿qué beca querés que yo te regale? Claro. Otras cuestiones, es lo que yo pienso desde los valores que a mí me inculcaron. Entonces hoy yo creo que por más que te sobre el dinero, haces una fiesta, pero no este derroche, no esta ilusión que pasa en 4 o 5 horas. Al día siguiente, ¿cuál es la realidad que va a enfrentar tu hija o tu hijo cuando se tope con el bache en la calle? Cuando por cuestiones de la vida de repente te puedas quedar sin recursos, vos tenés que forjarle a tu hijo a que se pueda adaptar a diferentes situaciones. Totalmente. Y esto no se adecua a la realidad. Es lo que yo pienso. Entonces, para mí, la ostentación está mal. Y hasta puede ser inmoral, Y creo. vos sabés que, vos que me decís que yo soy más viejo, pero hay un notorio deterioro a través del tiempo, porque realmente no es solamente la fiesta de 15, ya es el egreso de primaria, el egreso de secundaria, los También. 15, Sí. el Cualquier casamiento. cumpleaños X. El casamiento también ni te que digo, nos pasó ¿verdad? también hace poco. Y de vuelta, ponele que tenés la plata y que sos valle, porque realmente hay que ser medio valle para quemar así tu plata, ¿verdad? Pero por otro lado, a nosotros nos toca vivir como asesores financieros con gente que no tiene la plata y que considera que es razonable endeudarse para hacer Sí, ese para tipo de hacer, cosas. claro. Impresionante. Claudia. Impresionante, O sea que sí. gente que después termina, no solo que quemó su plata en esos días, sino que se expone a una situación vulnerable más para adelante, porque tiene que pagar cuotas de esa fiesta por quién sabe cuántos años. ¿Verdad? ¿Qué gasto más al pedo? Hay que endeudarte a años para pagar una fiesta de una noche. ¿Verdad? Antes,
toca re de lleno nuestro tema de inteligencia financiera. Sí, porque ¿verdad? Totalmente. Cómo Y patina mira- la gente, la verdad que es impresionante. Che. Tendríamos que dedicarle un capítulo a cómo medir y a cómo enfrentar ese tipo de situaciones, porque no es solo el 15 años, porque después estás en No, un colegio cumpleaños, y vos colegio. te esforzás para cubrir el colegio, pero en el colegio se da el viaje y que es No, muy sí. caro, pero querés. Entonces ahí hay complicaciones, entonces como para que uno se pueda arropar de ciertos tips, ¿verdad? Para poder Totalmente. lidiar con ese tipo de situaciones. Sí. Yo creo que... Todo es los im- profundo. Es un tema que tenemos Sí. que... El virochusquismo es un tema para un ese- programa de 5 horas de inteligencia Total. financiera. Porque Sí. Por ejemplo, cumpleaños estoy, Gisela, sabe eso, estoy totalmente en contra. O ustedes son envidiosos Un añito nomás y... porque no se fueron. No, vos sabes que es una cuestión, yo creo que hasta ¿cómo te voy a decir? De percepción o mental, ¿verdad? Y de De cómo estilo vos de eso, vida. eso transferís también a tu entorno, a tu familia y obviamente a tus hijos, nietos, ¿verdad? Realmente para mí el tema de los cumpleaños, yo estoy totalmente en contra. A mí me gusta festejar, pero... No, pero dentro, no con dentro de lujo. un, claro, dentro de una, pues vos ves cada cosa, así que... Sí. en serio da susto. tenemos políticos que hacen el famoso asado ese de cumpleaños de WhatsApp, mil sí, invitados. Eso, también ¿verdad? me invitados. ¿verdad? Sí. Bien en nuestra cultura es eso. Vos sabés que voy a mencionarle a Marcelo, a mi esposo, porque los dos coincidíamos mucho en eso, en no ostentar, ¿verdad? En que sea algo siempre lindo y fino y dejar de lado la ostentación, ¿verdad? Y yo creo que ambos, ¿verdad? Él con su vida y con el cargo que tenía cuidaba mucho de eso y yo también de la misma forma, ¿verdad? O sea, yo creo que es un estilo de vida que es importante, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, ahora sí ya Ahora sí vamos a entramos. hablar. ¿Hay otros temas de los que tenemos que hablar o ya vamos con nuestros invitados? Porque a mí se me hace que uno de nuestros invitados quiere opinar sobre eso. Dale, claro. Bueno, ya vamos a presentar a los invitados. Hoy nos acompaña Mario Paz Castain, que es experto en temas internacionales. ¿Qué tal, don Mario? Un placer compartir contigo y con los miembros de este panel tan interesante los temas que ya se están tocando y abordando, ya despiertan la atención, ¿no? ¿Tenés algo que decir sobre una Y fiesta como mira, la que viste? yo tengo una experiencia propia. Yo tuve vida pública muy fuerte. Fui senador de la Nación. Integré cargos de asesoramiento internacional por el Congreso de la República. Entonces tenía una vida expuesta. O sea, tengo todavía porque me quedan todavía los reflejos y los retazos de esos hechos que protagonicé, ¿no? O esas actividades que ejecuté. Y recuerdo para una pildorita nomás, una cápsula, mejor dicho. Yo siempre me cuidé de hacer las cosas con discreción, de no hacer todo lo que ustedes ya manifestaron para no repetirlo. Pero un día me fui con mi señora, fuimos de compras, que yo no suelo salir porque no es que no quiera irme, pero a veces no lo hago y a veces sí lo hago. Nos fuimos de compras a un súper. Y esa noche teníamos una cena en casa o en la casa de un amigo, no me acuerdo más, pero era una cena que yo tenía que cargar un poco más de la cuenta del carrito. ¿Y qué? Cargué algunas cajitas de consumición rápida, algunas botellitas espumantes y algunas cosas más. Y cuando me voy a la fila para hacer el pago correspondiente, la señora que estaba, una señora, me acuerdo, que estaba detrás mío, pero mira cómo vive este senador. Mira un poco. Y sí, Es que despierta. claro, obvio. Sí. Totalmente. Es que llama la atención. Y yo no te digo que tenía una colección de lo mejor del país Claro. y del mundo, pero tenía un cargo respetable, pero era un carrito finalmente. Y eso motivó ya un comentario, no digo despectivo, pero sí que desde el sentimiento genera el resentimiento. Y uno tiene que cuidar de no generar, porque uno ya está en exposición. Y eso genera voces a favor y voces en contra, porque es normal en la vida. Y cuando estás en la vida pública, con mayor razón. Pero
tratar lo posible de no despertar Claro. las, ¿cómo decimos? Las rabietas internas que se transforman en una crítica o en un comentario despectivo en un momento determinado. Bueno, eso lo viví. Y vos sabés que de esa vez Te voy a ir a ese súper. bueno, no me voy al súper. Todo online nomás ya, online. Hago que mi señora lleve el carrito y no yo. Muy bien, muy bien. Ahí, Cambié de sujeto transportador nomás. Pero muy válida la experiencia. Sí, es válida. Sí, porque lo viviste siendo senador. Y nos acompaña también esta noche Wildo González, él es economista. Y también queremos saber qué opinás, Wildo, sobre lo que estamos hablando. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y comparto en general todos los comentarios que dijeron. O sea, pienso que siempre es importante cuidar las formas y especialmente cuando uno está en un poder de decisión y hace política pública. Entonces, el tema de la política pública siempre importa mucho, más que muchas veces la acción, el ejemplo que uno da. Entonces, eso es algo que yo pienso que particularmente tenemos que tener más cuidado acá en Paraguay. Sí. Totalmente. Mis hermanas me causan más gracia porque estoy pensando en lo que me dicen. No, es que vos seas sencilla, sos tacaña. ¿Ves? Y además, O sea que yo una no sé sociedad qué opinas. pequeña. En aquel tiempo, porque yo fui senador hace 20 años, era aún más pequeña. Entonces, todos nos vemos, todos transitamos, todos nos encontramos en determinados lugares. Es más fácil encontrarnos. En sociedades más grandes es difícil que uno le vea, no porque esté escondido, sino porque son Claro, tantas no las te ganan. opciones, tantos los lugares donde ir que se dispersa la atención. Pero hoy tenés las fotos y redes. las redes Hoy sociales. tenés las redes Ya, sociales. hoy ya. Todo. Fíjate que hubo una... Ya acercó todo. El típico caso es representante de la izquierda de caviar que viajan en business. por ejemplo. Eso es, viste, automático, de verdad. Les comento algo. o el les tema comento de- algo. el tema- Ya vinculado al tema que vamos a abordar. Hay no sé si era Aquino o alguno de estos humoristas con una historieta Ah, sí. donde decía, la guerra fulano no tal. Sí, pero el mundo está muy lejos. Qué suerte que tenemos que el mundo está lejos. Y hoy el mundo no está lejos. El mundo está acá, al lado A un nuestro. clic. A un clic. Wildo, ¿qué querés? No, por justo lo que decían, por el tema de las redes sociales. Recuerden en el estallido social en Chile, Sí. que a Piñera le criticaron Sí. muchísimo porque paró a comprar una pizza camino a su casa, imagínense. Entonces, Pues ya la está consecuencia, por algo todos simple puede ser terrible. En Hay lugar. cámaras por todos lados, es imposible. Cámaras, redes. Y fíjate que en esta experiencia ya vamos a nuestro tema. Incluso había una medida cautelar de no publicar, de no Sí, compartir sí, sí, lo que hace sí, la sí. fiesta. Y eso parece que generó Más todavía. más iniciativa de los propios invitados para evidenciar, para incluso de los proveedores de la fiesta. Sí, vi. Así que bueno, vimos todo. Y la concepción de muchos políticos es pues no es estoy ahí por servicio, sino que estoy para hacer más que vos. ¿viste? Sí. Demasiado se nota, entonces ya automáticamente ya cuesta calificarle a esa persona como vocación de servicio. Sí, y desde la Contraloría se confirmó que se va a hacer el análisis de correspondencia con respecto a sus bienes, su declaración y demás, así que me parece también importante. Ahora sí, ya vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo. Esto que surge el fin de semana, previamente ya había cuestiones allí, pero los bombardeos, Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán, ¿verdad? Primeramente yo quiero ir con don Mario para entender por qué se da este conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de Irán? ¿Por qué Estados Unidos se ocupa de Irán? Hay cuestiones históricas complejas y esto no viene de ahora mismo. Trasladémonos nomás 12 meses, menos de 12 meses, 10 meses u 8 meses atrás, junio del 2025. Guerra de 12 días, Israel e Irán. El Medio Oriente siempre fue una zona de conflicto, siempre, históricamente, y desde que se instala Israel en lo que se denominaba la Palestina, porque ese era un territorio que se denominaba Palestina hasta que las Naciones Unidas le otorga una franja territorial ahí, en ese territorio, y se denomina Estado de Israel. Bueno, eso pasaron más de 70 años de conflicto, permanentes, extendidos, poco extendidos, muy extendidos, pero hay un momento clave
que es cuando cae la monarquía persa, o iraní en su caso, porque Irán es un conglomerado étnico y religioso. 60% son persas, el resto son minorías, pero muy fuertes y de distinta índole. Desde los seríes, que son Azerbaiyán, los kurdos, bueno, después podemos hablar de eso, los kurdos, los árabes, los baluchíes, en fin, hasta los judíos. También hay una comunidad judía importante en Irán. Entonces, por eso no hay que sorprender cómo actúa el Mossad, porque hay una colectividad judía también en Irán, con sus diversas tensiones y sus diferencias. Lo que sí es que cuando se van el Shah de Persia y su familia expulsados por el pueblo iraní, por las barbaridades que se cometieron en esos tiempos, en esa época, fueron despedidos. ¿Por qué creen que viene el gobierno de los ayatolás a prácticamente radicalmente acabar con esa sociedad corrupta y vamos a decir, llena de cuestionamientos? Estos cuestionamientos que estamos a multiplicarlos por enésimas potencias, ¿no? Se van ellos, expulsados, vienen los ayatolás, pero hasta que estuvieron los monarcas de la dinastía Pahlavi, la relación con Israel era impecable. Y con los Estados Unidos ni hablar. El hijo del Shah está en Estados Unidos. Desde ahí está queriendo volver a Irán. Y desde que vienen los ayatolás, vienen con la consigna: acabamos con Occidente, la constitución iraní, destruir al Estado de Israel. Y ahí se convierte ya en otro momento. Entonces, esto, que para no hacer tan largo y extendido el comentario, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de aquello. Y digamos que en estos últimos meses están transcurriendo muchas cosas que se creían superadas. Donald Trump dijo que cuando mandó a Natanz, ahí a Isfahan, el bombardero B-2 célebre, ese que salió y que no bajó nunca y que despegó de los Estados Unidos y fue en vuelo directo y liquidó las armas nucleares de Irán. Lo dijo expresamente, hay que revisarlo más en las redes. Había sido que no fue así. Y entonces, por necesidades políticas que hacen a Israel, porque para Israel es un tema de sobrevivencia, es un problema existencial. Para Estados Unidos no. Lo existencial en cuanto al vecindario, pero sí existencial en cuanto a su competencia geopolítica, porque en el fondo la discusión no es con Irán, es con China. Y donde ustedes vean que en el fondo está China, va a estar Estados Unidos al frente. Irán, ¿por qué creen que resiste tanto Irán? Es como la historia de Hércules y la hidra. Tiene 1000 cabezas, lo matan, parece que está muerto. Ya lo matamos, dijo. Ayer dijo Donald Trump eso. Están muertos, hay un vacío de poder, no tiene más poder. Y sin embargo siguen mandando drones, siguen atacando. Es como la hidra que está muerta, pero sigue matando. Esa mitología griega, ¿no? Hércules y la hidra. Bueno, Irán es la hidra. ¿Por qué es la hidra? Porque está China detrás, que le proporciona logística, tecnología, para poder, porque dispara con precisión. Atacó la embajada de Riad en Arabia Saudita, la embajada americana, le envió 2 drones allá al consulado en Dubái. Hoy le mandó a Turquía uno que las fuerzas de la OTAN detuvieron, porque tiene asistencia. Y la asistencia es de China, no de Rusia. Es de China, entonces en el fondo, ¿y China de qué se nutre? China se nutre en un 25% de su capacidad energética, está ahí, está en Irán. Irán es la tercera reserva petrolera del mundo. Tiene una capacidad de reserva, según los expertos, de 208 mil millones de barriles. Y exporta más o menos el 25% de lo que importa China, sale
de los pozos petrolíferos de Irán. Es cierto, ahora cerraron Hormuz, pero yo creo que los buques de China siguen pasando, porque ahora han cerrado el 85% y en un 15% pasan los chinos, porque se seguirán asistiendo ahí. Y tiene que ver Rusia. ¿Con qué se nutre Rusia en la guerra con Ucrania? Con los drones Shahed que produce Irán a mansalva, con la ayuda de China. Entonces hay un triángulo ahí de geopolítica, logística y asistencia que compiten en el mundo. Es China, Rusia e Irán. Un solo corazón. Entonces, yo creo que por ahí va las necesidades de Donald Trump, asumidas también por lo interno. No es solamente política externa. La política externa siempre se dice que es un espejo de la política interna. Uno hace afuera lo que le está pasando adentro. Excelente. Doctor, ahí a mí me llama la atención. Hasta hace poco uno hablaba de la doctrina Trump, digamos que era cada una de esas superpotencias en su zona de influencia, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando le sacaban a Maduro, uno decía, Estados Unidos va a cuidar América y Rusia va a encargarse de Europa y China su zona del este asiático, ¿verdad? Pero ahora uno ve que esta intervención realmente lleva la avanzada de Estados Unidos e Israel y de muchos países aliados europeos tipo Alemania y esos que están apoyando a una zona ya más caliente, muy cerca de Rusia y de China, ¿verdad? ¿Estamos todavía en la zona de esferas de influencia o realmente ya es una escala más global tipo Tercera Guerra Mundial casi? 80 años pasaron de la Segunda Guerra Mundial, Sí. más de 80. Y eso fue un mundo occidental, moderado o no moderado, un poco más moderado, un poco menos moderado, pero una estructura internacional regulada en normas de cumplimiento, en reglas de cumplimiento. Ese mundo está desapareciendo, si es que ya no desapareció. Sí. Hoy es un mundo en desorden, sin reglas, y lo dijo el propio jefe de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller. Dijo, el derecho internacional ya no sirve. Yo, abogado, que he leído mucho derecho internacional público, bueno, no sirve. Sí ha servido para mucho. Sí. Porque si bien no logra la paz global, pero atenúa los efectos con el derecho internacional humanitario, con las bases temáticas de lo internacional en cada tema, en cada rubro. Pero hoy viene Stephen Miller, no, esto no sirve más. Es la ley del más fuerte. Y lo dijo así, con estas palabras más, palabras menos, con estas mismas expresiones. Entonces, cuando no hay más reglas y cuando impera la ley de los más fuertes, evidentemente las áreas de influencia, sí, en un momento sí, pero en el fondo van a competir por la hegemonía. Hoy la hegemonía económica está en debate. Es China y Estados Unidos. La militar todavía no. Por eso los chinos son muy inteligentes. Ellos nos van... Fíjense lo que hacen con Taiwán. Constantemente la isla es la provincia de la República Popular China. Y cada tanto hacen una magia, pero no la toman. Claro. ¿Por qué? Porque saben que eso provoca un incendio internacional. La capacidad militar es de Estados Unidos. La capacidad militar es de Estados Unidos y está repartida también con otras fuerzas, pero digamos que si juntamos lo que dijo el canciller alemán ayer en la Casa Blanca, que estamos con Estados Unidos en la misma página frente a Irán. Vos estás asumiendo que hay una logística y una fuerza que si bien Alemania no tiene la fuerza nuclear, pero sí la tiene Francia. Sí. ¿Y por qué la tiene Francia? Y porque un señor que se llamaba Charles de Gaulle dijo, yo no confío en los americanos. Y por eso Francia tiene que desarrollar su propio programa nuclear. Por eso es el único país de la Unión Europea que tiene, y ahora Macron dijo que vamos a desarrollar aún más el armamento nuclear, es para defenderse no solo del terrorismo global que significa Irán, porque es el gran exportador de terrorismo en el mundo, es Irán, sin duda, pero también de Putin
y también de los Estados Unidos, porque están en disputa con ellos. Claro. Entonces, es complejo el mundo para entenderlo así en 10 minutos, pero para hacer una reseña un poco más apretada, Súper claro. estamos Súper claro. para seguir Sí. hablando, para no hay- monopolizar esta conversación. Por eso, justamente ahí, gracias doctor, pero me gustaría también ver lo de la parte económica, ¿verdad? Y justamente allá, Wildo, me encantaría poder que nos pueda hacer un análisis de cómo esto, obviamente a nivel global, cómo está afectando y efectivamente cómo eso puede afectar a nivel local, a Paraguay. O sea, ¿qué tenemos que estar mirando ahora? ¿Cuáles son los puntos hoy principales a tener en cuenta? Si podés ilustrar un poco en eso, Wildo, ¿verdad? Bueno, el impacto obvio de estos conflictos está en el precio del petróleo, que básicamente subió bastante en estos últimos días. Creo que por lo menos esta mañana había amanecido algo por sobre los $80 el barril. Hay bancos de inversión que están haciendo proyecciones o sugerencias a clientes, haciendo como una idea de que podría llegar incluso a $100 el barril. La gente de JP Morgan quitó un informe en el que tenía un escenario de riesgo que si es que se prolongaba bastante este conflicto, Sí. el petróleo podía llegar a los $120 el barril. Entonces, poniendo un poco en contexto, $120 el barril es casi el doble el precio del petróleo que teníamos a comienzo de enero. Entonces, eso es algo bastante preocupante. Hay que pensar que eso va a impactar notablemente en toda la cadena de costos, no solamente internacional, sino que incluso también local. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que igual también eso, por lo menos los mercados están siendo un poco más cautos, no están solo reaccionando. Si uno mira la curva de futuros del petróleo, aparte del salto gigante que tuvo, igual tiene una pendiente negativa, o sea, va convergiendo al horizonte largo plazo que tiene el petróleo, que es un precio como estado estacionario de $70 el barril para el caso del Brent, y sigue convergiendo a eso un poco más, incluso no tan lentamente, incluso rápidamente en 2 o Claro, 3 la años. gente piensa que esto puede ser algo transitorio, entonces capaz no tan Los prolongado. mercados están apostando a eso, y eso se nota incluso también en alguna manera, también en las maneras que reaccionaron los mercados financieros ya en la parte un poco más de renta fija, que es donde te pega un poco más. ¿Por qué te pega en la parte de renta fija? Porque obviamente más precio del petróleo implica más inflación, y más Sobre inflación todo. implica más tipo de interés. Entonces, la curva americana no se estaba moviendo de manera tan intensa. Entonces, eso es de alguna manera una buena señal. Lo que sí estuvo haciendo de alguna manera también es diluyendo la expectativa de recortes de tasa de la Reserva Federal, que ahora en marzo tenemos una reunión que la mayor parte del mercado esperaba que no vea cambios, Sí. pero sí esperaba cambios de, no sé, creo que de mayo a abril, la siguiente reunión, que de ahí en Hacia adelante mediados de año. ya va a empezar a converger a un nivel como en torno a 3% probablemente para finales del 2026. Eso se está diluyendo un poco, pero no es que se está diluyendo el punto terminal, sino que se está llegando un poco más tarde. Eso de alguna manera es saludable en el sentido de que los mercados todavía funcionan, da a entender que todavía hay liquidez en el mercado. La única cosa es que la liquidez está teniendo un precio más alto de inflación. Ahora, ¿cuál es el problema que eso puede tener? Eso podemos separar el problema en 2 aspectos. En un aspecto que puede afectar a los consumidores, el mayor precio de combustible. Eso a nosotros nos va a pegar de alguna manera, o sea, no sé qué tan rápidamente, obviamente. Acá parece que somos más rápidos para subir que para bajar. No, pero ya No, están ahora estamos hablando de sin eso. stock, estamos de vuelta. Entonces, seguro. yo no sé Increíble. Qué bárbaro. yo no ¿Y sé. el dólar se va a disparar? Buena pregunta. Ese es uno de los puntos que Esa era la pregunta probablemente del millón, pero Sí. incluso lo que estamos viendo ahora, el aumento del dólar, es por eventos puntuales relacionados con eso. Sí. Hay que recordarse que desde el año pasado que empezamos a tener la facilidad de esta que los no residentes operen en forward, estamos más conectados a los mercados financieros internacionales, y ahora más todavía que tenemos mucho más títulos en los mercados internacionales en guaraníes, eso hace que se Más arbitre volatilidad. mucho más rápido. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es el tipo de cambio que va convergiendo a 6.600. Posiblemente va a seguir manteniendo siempre y cuando el precio del petróleo siga subiendo. Reservas en oro están aumentando También. también. Sí, pero la reserva ahora es un tema aparte, pero igual ahí hay mucho ruido también relacionado por el tema del mundo de Bitcoin, del mundo Libertario libertario. cosas así. También que hay ahí. Pregunto, ¿no? No, pero ya. Sí, de hecho hay una discusión bastante interesante entre Olivier Blanchard, un economista francés muy famoso. Alguna vez va a ganar un premio Nobel el tipo este.
y otro economista grande así en Twitter, en X. Y esa es como diría, una pelea de perro grande, uno mira nomás, más o menos. Y en la discusión básicamente discutían cuál es el sentido del Bitcoin. Básicamente todo eso era nada, básicamente. Mucha gente se va a Gracias, Wildo. Gracias, Wildo. Mucha gente se va a enojar, pero Ahora no pueden decir que un señor serio dice eso, no, yo no. que sea serio es otra cosa. No sé si soy serio o no. Si vos no seas serio, estamos bien. Credenciales por Wildo. No sé, bueno. Pero sí. Y, Todas las discusiones. bueno, y volviendo a eso un poco más al plano local, eso va a encarecer notablemente el costo de producción, va a comprimir los márgenes posiblemente de las empresas. Ahora, yo creo que acá no nos va a pegar tan fuertemente en el tema de la parte de inflación, pero igual hay que recordarse que nosotros convertimos muy rápido nuestra meta de inflación el año pasado. Sí. Y todo el ajuste de la parte de la convergencia a la meta se dio por la parte de la inflación, ¿sabe? Que es en Sí, alimentos, importado. combustible y tarifa. Sí, correcto. Entonces ahí tenemos espacio todavía como para que, incluso a pesar de que el precio de combustible sea alto, la inflación Sí. total no se dispare tanto de alguna manera. Entonces va a ser contenido eso. Ahora, lo que sí va a pasar es que obviamente dependiendo de a quién se le pregunte, va a decir, la gente de los quintiles bajos va a sentir mucho más de vuelta esto que la gente de los quintiles altos. Sí, sí. Entonces ahí va a estar la famosa dicotomía entre si la inflación mide o no mide lo que mide. Claro. Siendo que en realidad lo que vos estás preguntando a gente de diferentes niveles Totalmente. de Amplia punto de pega más. quintiles. Ahora, a nivel así como más de la inversión, más que nada de los empresarios y demás cosas, esto lo que va a hacer, va a seguir aumentando la pendiente de los bonos del Tesoro americano. O sea, creo que ayer estaba en torno a 4, probablemente va a subir luego hasta los 4 o 5 que estaban la semana pasada. Y eso va a retraer la inversión, va a disminuir el nivel de actividad económica y eso va a frenar la demanda de exportaciones que tenemos y eso nos va a pegar probablemente como un menor PIB en el mediano plazo. Excelente. Tenemos que ir a la pausa un ratito nomás. Va a quedar pendiente lo que quiere decir Mario. Pasa sobre el punto. Sí, eso era el punto que quería comentar. Y René también tiene su consulta. Vamos a darle chance a don Mario para que le pregunte, pero va a responder a la vuelta de la pausa. Claro. Don Sí, Mario, no, yo adelante. quería saber de qué manera, porque una crisis genera una ventana de oportunidades. Toda crisis genera siempre una ventana de oportunidades. El Paraguay es un gran productor de alimentos. ¿Seremos competitivos para aprovechar las oportunidades que se nos vayan a presentar? A la vuelta de la pausa, ¿te parece? Sí. Porque acá, ahí Sandra ya me está presionando. Está pateando así a distancia. Sí, acá. Antes de ir a la pausa, atención, Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Contimóvil. Sos grande, tu banco también. Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 13 12. Y este espacio llega gracias a Chaco Vivo, el proyecto de carbono y desarrollo sostenible más grande de nuestro país y de los más importantes de la región. Chaco Vivo es un red más que trabaja en la conservación de bosques, el apoyo a comunidades locales y la generación de impacto ambiental positivo alineado a estándares internacionales. Chaco Vivo, el proyecto red más grande del Paraguay. Hacemos pausa y enseguida volvemos. Y seguimos en Inteligencia Financiera y para recordar que estamos siendo presentados por Itaqua Bienes Raíces, inversiones inmobiliarias rentables y también, por supuesto, por Avalon. Allí están los expertos para concretar las mejores inversiones, Continental como siempre y Chaco Vivo. Quedó pendiente la consulta de don Mario con respecto a si esta es una gran oportunidad para Paraguay, productor de alimentos, aprovechar esta crisis. Y si tenemos la capacidad, era la consulta también de Sí, Mario, somos ¿verdad? competitivos para hacer eso. Para Wildo. Mira, ahí hay que, yo creo que hay que separar un poco las cosas. A lo economista, lo que miramos un poco macro, nos gusta hablar mucho de término de intercambio, que la diferencia entre el precio de lo que exportamos versus lo que importamos. Hasta antes que pase eso, nosotros teníamos un escenario internacional bastante favorable, en el que teníamos más condiciones favorables al término de intercambio positivo. Ahora, con este aumento del precio del petróleo, se nos dio vuelta. Entonces, eso nos va a pegar negativamente, en nuestra balanza comercial. Posiblemente no por el precio de la soja, pero el precio de la soja y otros granos, por lo menos hasta ayer, que había mirado el precio de los futuros, seguían igual, no se habían movido de manera bastante sustancial con todos estos eventos.
Entonces al final lo que vamos a terminar generando menos valor agregado, porque al final vamos a tener que pagar más por los costos de todas las cosas que hacemos. Ahora, el término de que esto se presente en una ventaja, así en el forma, por una manera de introducir los productos que tenemos a nuevos mercados, mira, yo veo complicado eso, por el sentido, obviamente, el mundo se va fragmentando mucho más y obviamente las exportaciones ya no son más tan libremente, de tal manera que al final, antiguamente, antes que pase todo lo que viene pasando, el que regulaba el nivel de exportación y movimiento del comercio interior eran los precios relativos. Ahora los precios relativos ya no son una señal de flujo de comercio exterior, sino que básicamente son los movimientos geopolíticos que uno pueda tener. Y son en unas dimensiones que incluso van mucho más allá del tema de las materias primas. O sea, ejemplo, ayer justamente el tema de que Trump tuvo el altercado con el primer ministro español. Sí, Pedro Sánchez. La semana Van a pasada. cancelar en cualquier momento. No, Sí. está. Y la semana pasada con Chile, con los ministros que le quitaron por el tema del cable que iban a hacer con Hong Kong. Cable submarino, El ¿verdad? cable submarino que está haciendo un dolor de cabeza entre el gobierno que sale y entra. Entonces el mundo se está volviendo un poco más complejo de lo que es, y un mundo más complejo de lo que es un mundo más costoso. Entonces un mundo más costoso es un mundo que te genera menos valor agregado en el fondo, y al final es un mundo que te va a generar en el fondo menor PIB. Y al final menor PIB es menor ingreso, tanto para familias como para empresas. Entonces estamos en un periodo en el que ojalá no pase, pero si sigue persistiendo todo esto, vamos a entrar en un periodo en el que de bajo crecimiento de la economía mundial. Y hay un tema que cuando hablabas, Wildo, yo tengo una opinión de que los mercados están tranquilos para mí también bajo una presunción de que Estados Unidos no tiene dinero para bancar una guerra muy larga. O sea, tiene la capacidad logística y armamento y todo eso, pero económicamente ellos llegan a una situación muy vulnerable, Sí. con inflación y con mucha deuda, ¿verdad? Entonces yo siento que el mercado está diciendo, esto tiene que terminarse rápido, porque si no a Estados Unidos se le encarece, van a enfriar su economía, van a subir la inflación y van a tener que subir su deuda para pagar todo ese gasto, ¿verdad? Y me queda la duda si realmente va a ser así o esta gente va a avanzar y estamos ante un escenario que no puede ser tan positivo a mediano plazo. Bueno, mira, hasta ahora el escenario que se está dando, el escenario que están mencionando, en el Sí. que más o menos los mercados piensan que esto tiene un punto final. Sí. No saben cuándo es más o menos, pero yo creo que ahí más o menos están las oportunidades de arbitraje, de hacer plata, en los mercados grandes, vamos a decirle. O sea, obviamente acá nosotros ya recibimos todo más o menos ya Cocinado. cocinado, Sí, o sea, sí. ya viene el pollo cocinado básicamente, no nos da la oportunidad de desplumar nada más o menos en el fondo, por decir. Ahora, lo que sí, de hecho, ya pasa, de hecho, no sé si se fijan, ustedes que también están en la parte de economía y finanzas, Bloomberg hace poco había quitado un estudio, un modelito en el que explicaba más o menos cuánto era de la debilidad del dólar explicado por fundamentos y cuánto por ruido o riesgo. Y básicamente lo que mostraban antes de esto, el dólar había perdido valor en torno a un 10%. Sí. Y de ese 10%, apenas 4% era por política monetaria y demanda y demás cosas, y el otro 6% era por puro riesgo y sentimiento, más Sentimiento, Sí, sí, sentimiento. sí. Entonces, básicamente, si te fijas, el dólar perdió valor a nivel global básicamente por todas las medidas que estaba haciendo Trump. Sí. Y también un modelo similar que hicieron para la tasa de 10 años, con una medida de referencia para la inversión de largo plazo. Por lo menos unos 50 puntos base te explica esa medida como de riesgo, vamos a decirle. Sí. Y obviamente si es que se llega a alargar todo eso, obviamente la prima por plazo, por riesgo, de alguna manera, el pharmaceutical premium que le hagan los mercados, va a ir aumentando, va a aumentar la tasa de interés de largo plazo y eso nos va a terminar pegando a todo. Sí. Totalmente. Y el dólar que se viene fortaleciendo también, Wildo, para justamente el DXY que mencionaba, básicamente la pérdida del valor del dólar contra las monedas fuertes. Cuando pasó de vuelta este conflicto, automáticamente se discute mucho la reserva de valor del dólar a nivel mundial. Sí. Pero todo se fue de vuelta al dólar. Si es que no tenés dónde Sí. irte. Y No, directamente se fortaleció de vuelta. No tenés dónde irte. Muchos, por ejemplo, especulaban de que la gente podía ir a refugiarse a los bitcoins, pero el bitcoin no. No. ¿Cuál, ya, cuál- pues cuál- ya cuál- cuál es el respaldo que ¿Es un tenés? riesgo mayor o no? Ujú. Pregunto. Más divertido ya quemar tu plata al casino porque No. vas a comer y tomar algo rico. Estamos fritos. Si al final incluso te pensaba cuál era el valor intrínseco del dinero. Tener valor intrínseco del dinero, pero tener un país detrás.
vos ves quiénes son los que están detrás, vos ves cuáles son los fundamentos que están detrás. En el Bitcoin vos podés ver el balance de una empresa, pero no podés estar seguro de que ellos estén teniendo esa cantidad X de Bitcoin en el mercado. De hecho, eso es un problema bastante serio, incluso que de hecho es súper interesante cómo se formó la historia de la Reserva Federal, que cada estado tenía su propia moneda y cada iba haciendo una emisión de cada uno, ¿verdad? Que básicamente decía como si fuera que tuviera un Bitcoin cada uno, pero al final cada uno terminaba imprimiendo más plata de lo que necesitaba. Y no tenía respaldo. Sin respaldo, entonces al final eso terminaba en inflación. El ejemplo que tenemos acá al otro lado del río tuvimos hace poco el tema de Argentina, que siempre terminaba monetizando todo su déficit fiscal y eso da inflación. Doctor, ahí estuvimos hablando tangencialmente de un tema que yo quería tocar hoy. Sí. Para mí la noticia escabrosa de la semana fue el Pentágono, Donald Trump y su ministro de Guerra castigándole a Anthropic, para mí la mejor Sí, empresa de tecnología, una barbaridad. porque Anthropic se niega a liberar su tecnología para que se hagan drones Sí. autónomos y se niega a facilitar Supervisar a la la ciudad. vigilancia doméstica, como ellos le llaman, ¿verdad? Capitalismo de y- vigilancia. Y a mí estábamos hablando contigo de que da la impresión de que hoy los grandes señores de la guerra no son solamente las empresas armamentistas. Lo que Eisenhower le llamó el complejo industrial militar, ¿verdad? Ahora pareciera que el complejo tecnológico es, Sí. con todo eso, un tiempo libertario tipo Peter Thiel y eso, como que son los tipos que realmente están incluso digitando qué hace y qué no hace el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Están alimentando las fuerzas militares, están prácticamente dominando la inteligencia política, Sí. porque las decisiones se toman a partir de los entornos del poder en el mundo o en los países donde uno quiera que esté el poder, ahí va a estar la decisión política, que es la que gobierna todo finalmente, hasta la economía también, la decisión política. Y la decisión política de ellos no es la supervivencia de los principios que supuestamente siempre defendió Estados Unidos, la libertad, la república, la democracia, no. La moderación, no, es la confrontación. Por eso estamos en el mundo que estamos viviendo, es la confrontación en un mundo sin reglas, en un desorden, pero ordenado por los algoritmos que dominan la ira de la gente, los resentimientos de los ciudadanos que existen, y lo estuvimos hablando en el primer bloque de eso. Eso está manejado, está manipulado. Entonces, que no me digan que esto no es globalismo. Claro que esto es globalismo, y el globalismo más profundo porque nos maneja a todos. No solamente maneja al gobierno, maneja a todos los humanos. La opinión pública. Nos llevan hablando para del tema. aquí. Si yo me pongo a teclear sobre música clásica, me van a venir todos los algoritmos del mundo, me voy a encerrar en Beethoven, en Chopin, en Mozart, en lo que sea, en Bach, lo que fuere, y me voy a olvidar del mundo. Y no voy a saber más nada de lo que pasa en el mundo, sino lo que está aquí. Me dirige mi pensamiento. Eso, hay dos libros muy importantes que recomiendo la lectura porque son de lo que yo considero uno de los mejores politólogos de este momento, que es Giuliano da Empoli. Los ingenieros del caos. Los ingenieros del caos, la hora de los depredadores. Y hay un resumen de una coordinación que él hace que se llama Grand Continent, que es una edición donde donde yo leí los artículos de Peter Thiel y de todos los otros. No es Peter Thiel solamente, es Larry Ellison. Larry Ellison es Paramount. Paramount está atrapando todo el conglomerado mediático. Sí. Es CBS, es CNN, compró Warner, le derrotó a Netflix. TikTok. Están manejando el mundo de la opinión, de la información, de la política. Eso es poder en el mundo. Eso, que no me digan que esto no es globalismo. Claro que es el nuevo globalismo que hoy domina el mundo. Entonces, pero este debate, la verdad, nosotros tenemos que traducirnos en la lucha constante por la vigencia de los principios. Esto es cíclico en la historia de la humanidad también. Hay periodos de concentración, hay periodos de desconcentración, hay periodos de mayor libertad o de menor libertad. Y nosotros que vivimos quizás
el mundo que ya está desapareciendo. Y, creemos que debemos seguir luchando por esos principios, porque son los principios que sostuvieron nuestras repúblicas y nuestras democracias. La libertad, las instituciones, la institucionalidad, el respeto a todas las cosas que permiten una convivencia digna y democrática. De eso se trata. Pero estos valores hoy están un poco Muy parecido. puestos en entredicho. Muy parecido, doctor. A mí me recuerda a la época de los 80 de la Guerra Fría de Reagan, que era una propaganda permanente contra el comunismo, supuestamente, y cómo te bombardeaban desde todos lados, en Sí, pero Paraguay y en todos lados. polarizado. Era un mundo polarizado, pero hoy es un mundo polarizado, pero muy fragmentado. Caótico, sí. Cada uno lucha a veces contra sí mismo. A veces contra sí mismo. Ahí te quiero hacer una pregunta, don Mario, con respecto a la figura de Donald Trump y cómo también divide, ¿verdad?, la figura de Donald Trump. Y te quería consultar si él es un pacificador o en verdad es una persona que está agitando los ánimos o ¿qué es? Bueno, ¿Es un pacificador o un agitador? tenemos que ver dos Donald Trump. El del primer mandato era el pacificador, era el presidente de la paz. Soy el presidente que no tuvo ninguna guerra. Eso fue lo que hizo la campaña para el segundo mandato. En mi primer mandato no se generaron más guerras. Yo acabé con todas las guerras. Es más, reclamaba el premio Nobel. Yo acabé 8 guerras. Que la verdad, si uno se pone a mirar, hay mucha no explicación de esos temas, ¿no? Pero hoy no, dominado por estos entornos políticos y también por los negocios. Porque ¿quiénes son sus negociadores en Gaza, en Irán, en Steve Witkoff? ¿Quién es Steve Witkoff? El socio inmobiliario de Donald Trump. Sí. Jared Kushner. Esa es la cabeza de todo el tema del gobierno del Consejo de la Paz. Es el yerno de Donald Trump. Bueno, entonces, hay una concentración de poder político y económico concentrado ahí. Pero no puedo negar, y ahí voy a tratar de no ser tan fantasioso, que Donald Trump es un protagonista de este tiempo. Él marca la agenda internacional, sin duda. Para bien o para mal, y él está luchando por, como sabe que está ya en el recodo de la vida, es inexorable eso, él está peleando por su legado. Su afán de megalomanía, pero es para imponer su nombre a todas las cosas. Cambió el nombre del centro Fitzgerald Kennedy al centro Donald Trump y John Kennedy Center. El aeropuerto de Palm Beach ahora se llama Donald Trump Airport. Y patentó el nombre de Donald Trump, probablemente para hacer negocios posteriormente, con regalías para obtener sobre eso. O sea, hay una mezcla de un poder enorme en lo económico, en lo político, en lo tecnológico, que él está representando en el mundo. Y es el hombre, el protagonista de este tiempo, es él, sin duda. Marca la agenda internacional. Y cuando nos dicen a nosotros, ¿y qué hacemos nosotros ahí en Paraguay, por ejemplo? Y tenés que elegir una camiseta donde vas a jugar el partido. Porque si te quedas en el medio, no vas a naufragar. Entonces, yo diría ponerte al lado, porque hay una consideración, una alianza histórica incluso, o estratégica con Estados Unidos, con Israel, pero un poco más pragmática, un poco más abierta y no tan automática, porque eso finalmente nos va a cerrar esas oportunidades que hablábamos. O copiar de Trump la transaccionalidad que él tiene en sus relaciones. Nosotros también tenemos que ser, sí, te apoyo, pero Claro, transaccional. pero esto, claro. Y aprovechando en estos días que estás comentando, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Uruguay, que para mí es un bufón, ¿verdad? Se va a China y dice, Sí. esto es una sola China y tiene que ser una sola China. Y está totalmente desconectado de... O Lula, que todo el día hace una declaración contra Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no deja de ser una forma también de estar atento y aprovechar nosotros. Claro que nosotros tenemos que aprovechar y tratar de sacarle como una
un país de mediana envergadura en el mundo, de mediana para abajo en realidad, pero tenemos la oportunidad de estar al lado de quienes hoy tienen la oportunidad de concentrar el poder en el mundo también. Entonces, deberíamos actuar en consecuencia para generar más oportunidades para nuestra calidad de vida, para el desarrollo de nuestras inversiones que necesitamos, para el desarrollo, que todavía son cosas muy pendientes en nuestro país. Totalmente. Sobre ese Tenemos punto, muchas todavía desigualdades que no hemos logrado todavía. Sí. Y no vamos a extendernos porque vamos a entrar en otro tema. No, sobre ese punto, doctor, justamente quería consultarle a Wildo el tema del debate de siempre. China, Estados Unidos, Taiwán en el medio también, obviamente. ¿Qué es lo que conviene, o sea, económicamente hablando o geopolíticamente hablando? ¿Qué le conviene a Paraguay hoy? O sea, tener esa camiseta que tenemos hoy, creo que estamos más hacia Estados Unidos, o realmente No, mirar más. el kepis rojo. Claro, el rojo, bueno, los dos son rojos realmente, ¿verdad? Al final. Nadie ya dijo, Sí. Trump es él, no nadie más. Nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? Mira, hay un tema particular, o sea, entonces nosotros tenemos la historia con Taiwán, también tenemos la historia que mencionó con el tema del lazo profundo con Estados Unidos, básicamente. También lo que mencionó, no sé si escuchaba vos o alguien más mencionar que obviamente nosotros estamos en el medio de dos gigantes, entonces necesitamos a alguien que por lo menos nos dé un espaldarazo a veces de vez en cuando. Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Nosotros somos productores de materia prima. ¿Quiénes son los mayores compradores de materia prima? Los chinos. De hecho, ¿cuál fue la parte entre la negociación de Estados Unidos y China cuando empezó el tema de las tarifas? Fue que China dejó de comprarle soja a Estados Unidos. Eso hizo que el precio de la soja se vaya por el suelo. El precio de la soja se recuperó después de que China empezó a comprarle soja a Estados Unidos. Ahora, nosotros exportamos cosas a China, sí, indirectamente. China es uno de nuestros principales terceros mercados, vamos a decirlo, por toda la soja que va acá, va a Brasil o Argentina, pero termina alimentando a los chinos, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora, dentro de eso igual es complejo ver el tema, por igual hay que pensar también, aparte de que nosotros somos productores de materia prima, nosotros también somos un país con brecha de infraestructura, entonces nosotros necesitamos financiamiento para poder cerrar nuestra brecha de infraestructura. Ya justamente estamos hablando antes de empezar el programa, el tema de la caja fiscal y toda la parte de pensiones. No tenemos ahorro a largo plazo para financiar ni siquiera el empedrado de Doña Juanita. Negativo todos los años. Entonces no tenés, entonces vas a tener que confiar en el ahorro a largo plazo. O sea, ¿cuál es la mayor fuente de ahorro a largo plazo que hay? En general los fondos de pensiones que vienen derivados del mercado americano. Entonces no te puedes quedar cerrado a eso. Entonces ahí hay un equilibrio delicado. Hay países de la región que tienen muchas más relaciones con China y están en un zapato chino literalmente. O sea, le tenés a Chile, Perú, Argentina mismo. O sea, Milei será muy amigo de Trump, pero sí, pero todo las mayores inversiones de China en Sudamérica en litio están en Argentina. Claro. O sea, las empresas chinas tienen muchas inversiones en la parte de minería en Perú. El puerto de Chancay. El puerto de Chancay, que es un tema que a los americanos se le levantó mucho ruido, que hace un poco recién y por eso él es América ahora. Sí, él es América. Entonces, lo que yo nomás pienso que independientemente de tomar una decisión, hay que tener un juego de cintura muy amplio. Muy amplio. O sea, estar mal con Dios y el diablo no es mala idea en todo caso. Ahora hay que ver nomás cómo mover. ¿En qué medida? ¿En qué medida? Porque el señor del norte te puede decir, vos ya no sos más mi amigo, no sos mi amigo. vos sos mi enemigo, porque así te trata. Si estás acá, todo bien, pero no sabemos hasta cuándo. Es correcto. Sí. Oye, igual yo creo que el gobierno ya tomó bandera. Todo va a depender también de cómo se comporte la política interna de los Estados Unidos. Todo esto, a medida que este conflicto se extienda, más perjuicios para Trump en lo interno. Sí. Porque se alarga este conflicto y que hoy está en la carta de lo incierto, de lo imprevisible, está sobre la mesa. Puede pasar cualquier cosa. Ayer leí un artículo de Thomas Friedman, New York Times, que terminaba con esta frase: todo y lo contrario es posible. Todo y lo contrario en este momento es posible. Doctor, ayer se dio o sea, puede pasar cualquier cosa, en una palabra te está diciendo. Un hecho interesante anoche en elecciones primarias en Estados Unidos. Ganó en Texas la primaria demócrata
James Talarico, que a mí me encanta, hay que escucharle, les recomiendo. Era un demócrata anti-woke, súper llamativo, con un mensaje muy, muy novedoso, ¿verdad? Y la cantidad de votos que sacaban los candidatos demócratas al Senado superó a la cantidad de votos de los senadores republicanos, ¿verdad? Entonces, por primera vez en 30 años se puede pensar que pierda el Senado Donald Trump este año y la Cámara de Diputados. Y ese es el problema de Estamos fondo, a que 8 también meses. está subyacente en este conflicto. El problema de Estados Unidos, de Donald, del MAGA. Sí. De más. Todas las elecciones desde que subió a la presidencia, asumió la presidencia en enero del año pasado, las perdió. Paliza. Sí. Todas las perdió. Todas. 8, 7, no sé cuántas, o 10 contiendas para gobernadores, para senadores, para alcaldes. Sí. Todas las perdió. Entonces hay una necesidad, incluso de los propios republicanos, de ir cambiando un poco el eje, porque si se extiende demasiado esto, lo va a terminar perjudicando. Lo va a llevar. Bueno, tenemos que ir despidiendo ya Inteligencia Financiera y quiero hacer la consulta que le hacemos a todos los invitados, pero sí pedirles así cortito que respondan. Bueno, siéntanse libres. Voy a empezar con Wildo. El tip de inteligencia financiera que quieras compartir con los televidentes. Tip de inteligencia financiera. Bueno, mira, básicamente tomen la mejor decisión de ahorro-consumo, básicamente, pero pensando en el ingreso que tienen y en qué gastan, básicamente. O sea, la clásica pregunta, ¿en qué pongo mi plata? ¿En dólares, en guaraníes? ¿En qué pagas tu cuenta? Si pagas tu cuenta en dólares, tenés dólares. O si tenés un guaraníes. O sea, y la otra cosa también que le sugiero a la gente es que nunca comparen demasiado las cosas si ganaron o perdieron. O sea, los mercados financieros son tan amplios que siempre vas a encontrar algo en el que vos hubieras podido tener un mejor rendimiento de lo que estás teniendo. Entonces, siempre vas a terminar perdiendo si es que buscas algo para compararte. Entonces, yo creo que lo más razonable es siempre tener una buena idea de inversión y a dónde uno quiere llegar y para qué necesita eso. Don Mario, ¿tu tip de inteligencia financiera? En mis modestos recursos económicos y financieros diría aprovechar los momentos para la prudencia o para la audacia. El momento es una cualidad muy importante en cada persona, aprovechar los momentos propicios para ser prudente o para ser audaz. Eso, doctor, en el mundo financiero y en la vida personal. Siempre hay que... Siempre, Brillante. para todo. Para Espectacular. todo. Eso Aplicado es todo. también a lo financiero. Eso en todo caso se llama momentum, básicamente. Mm. Estudiar finanzas Así. y un portafolio que siga el momento Sí. es difícil de ganarle a cualquier Sí. portafolio que pueda hacer con Black and Soul o lo que sea. Gracias, don Mario. Gracias a Muy amable. ustedes Gracias, don Mario. por compartir. Wildo. Y gracias a Wildo por venir y Muy compartir. ameno, muy divertido. Y gracias. Gracias, Los esperamos en cualquier momento. Sí. Gracias, Arnold. Gracias, Claudia. Gracias, René. Abuelo René. Arnold, Abuelito René. empezá a ahorrar para el 15, chela. No va a Cuando te toca a vos ya tenés que regalar el caballo y eso es Mi sorpresa. señora tiene que ir ahorrando. 15 no va a tener que ir. O sea, Ah, no. tener un viaje, esto, una experiencia linda, pero hasta ahí. Imagínate en Experiencia. 14 años lo que van a hacer los 15. No, Hay que aprovecharse. Hay que aprovechar. Gracias Voy por a adelantar el acompañar. 15. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chao, Gracias, chao. gracias.